Antes de comenzar con el episodio de Gymbrats, agradecer como cada episodio a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que nos han estado dando durante este tiempo. Como cada episodio dejamos links en la parte de abajo para aquellos interesados en el curso de New Bodybuilding, el blog de Fer también dejamos link para Hypertrophy, link para Muscle Mind, así como para nuestras distintas redes sociales. Recuerden que para nosotros es muy importante saber su opinión, cómo le parecen los episodios, así que no olviden dejar su comentario en los episodios en YouTube, en Spotify, puntuarnos, ponernos estrellitas en Spotify, compartirnos a través de redes sociales como Instagram. En verdad lo agradecemos demasiado. Y pues bueno, una vez eso dicho, comencemos con el episodio del día de hoy, que tenemos un invitado de lujo. Sin embargo, antes de presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy, como en cada episodio, me acompaña el buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo estás? Bien, la verdad no quiero robar mucho tiempo para enfocarnos ya en el tema, pero todo excelente y agradeciendo a Diego, ya estoy spoileando a los que lo estén escuchando, no viendo, por su presencia. De verdad, un placer, un gustazo estar por acá. Y también del otro lado, al buen Fer Equiwa. Donde la mayoría de gym rats dicen, este lo están entrevistando, qué loco, ¿no? Entonces, quiero ya empezar a hablar del tema, de todo ello, y que nos traiga a la mesa, que nos traiga a México, a todos los gym rats, en palabras que se entienda la temática para que esta información no se quede mucho menos en un paper solamente o puramente académico, sino que les resuene en la práctica cotidiana y diaria de todas las intervenciones de entrenamiento, nutrición, estilo de vida y demás. Pues sin más con esos spoilers ahí dados, el día de hoy tenemos al buen Diego Bonilla. Diego, en verdad, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo, por tu apertura, por tu rápida respuesta a la propuesta que te hice sobre grabar un episodio aquí con Dani, con Fer, hablando sobre tu más reciente pieza de literatura que por ahí mencionó el buen Fer. Y creo que, como te dije antes de comenzar a grabar, Diego, para mí fue la primera vez que escuché el término de carga alostática. Y qué mejor del investigador líder que nos pueda platicar sobre pues esta pieza de literatura que lleva como nombre El marco de las 4 R's de la nutrición deportiva, una actualización con recomendaciones para evaluar la carga alostática en deportivas. Diego, me gustaría, si me permites, comenzar la conversación, la discusión, pues primero que nos ayudes a tener un poquito más en claro a qué nos referimos con este marco de las 4 R's en la nutrición deportiva, a qué nos referimos con carga alostática y pues bueno, yo creo que a partir de ahí ir construyendo cómo se relacionan estos dos conceptos. Entonces, Diego, hermano, adelante. Listo, muchísimas gracias a todos por la invitación, Ángel, Daniel, Fernando, y pues a toda la comunidad que está viendo este episodio, gracias por estar por aquí. Bueno, pues yo investigo principalmente fenómenos de adaptación biológica desde un componente molecular o fisiológico. Digamos que mi base de estudio es química. Entonces, como licenciado en química, me metí en temas ya de ese índole molecular. Siempre me interesó y me gustó ver cómo es que se van dando esos procesos, ¿cierto?, de adaptación. Y en el caso, como ustedes dicen por ahí, de intervenciones de ejercicio, de nutrición, de sueño. Particularmente las 4 R's surgen como un trabajo en 2020, ya hace más de 6 años, si consideramos que una cosa es cuando se publica el artículo y cuando se escribe, que eso es tiempo atrás. Fue creo que una propuesta algo que rompe el esquema, tal vez no había algo similar, se habían propuesto de manera en el campo, ¿no? A veces hay gente que utiliza mnemotécnicas o en infografías, pero formalmente organizarlo bajo un marco, que eso quiero resaltar que fue la diferencia. El marco sobre el que nosotros nos movemos era de alostasis, de todo este cuento es diferente, ¿no? El paradigma, digamos, como epistemológico distinto a lo que generalmente se trabaja, que es homeostasis. Ya solo con eso hay una diferencia grande que a veces la gente no distingue, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos la estabilidad haciendo lo mismo, que es lo que ofrece la homeostasis. Hay un pico de insulina luego de que comemos y luego baja. Entonces, mantenemos bajo unos niveles normales o iguales.
En el campo de este tema de regulación fisiológica por temas de alostasis, lo que ocurre es que se entiende que sí, eso puede pasar, la homeostasis hace parte de, pero hay situaciones debidas a un estrés crónico, como por ejemplo una persona cuando entra con malos hábitos, consumo excesivo de calorías, mal sueño, consume alcohol, etcétera. Digamos, todos los condicionantes malos en hábitos y estilo de vida, pues le pueden hacer que esa carga crónica le resetee valores. Entonces ya los valores de, no sé, de hiperglicemia, por ejemplo, pues puede ser un desenlace que se entienda desde ese cambio, un reseteo que ocurre. Entonces ya eso llamamos alostasis porque alos es cambio en latín. Entonces hablamos de cambio o estabilidad a través del cambio, ¿cierto? Entonces lo que se busca es mantener las condiciones del ser humano estable, sacrifica cosas, obviamente, porque eso no significa que sea algo bueno. De hecho, en el contexto de un paciente, como les digo, ahí de que tenga diabetes tipo 2, pues sabemos que eso es una enfermedad. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que el sistema está sacrificando cosas, resetea valores, y esa complejidad es lo bonito que estábamos viendo pues ya muchos años atrás en la parte clínica, pero que en el deporte no se aterrizaba de esa manera. En las ciencias del deporte, en las ciencias de la nutrición, del ejercicio físico, a veces ocurre muchos fenómenos reduccionistas, creo que todos lo hemos visto y batallamos con eso continuamente, ¿no? Con la gente con su tema del limón, o que los carbohidratos o muchas cantidades de cosas que minimizan factores y le dan todo el peso como a una sola variable, y pues eso así no es que funcione realmente. Entonces, bueno, desde ahí surge eso y dijimos, bueno, pues venga, las 4 R's en realidad no solo vienen de esa parte mnemotécnica, repito, que son cuáles, la reposición de fluidos, componente fundamental. Para hacerlo rápido, pues rehidratación, pero pues sabemos que técnicamente es mejor decirle reposición de fluidos, esa rehidratación que tiene el atleta con electrolitos. Luego el reabastecimiento de energía, ¿sí? Un refill. Luego la reparación de tejido y finalmente todo lo que tenga que ver con aspectos de reparación, rodeando el sueño o descanso pasivo, etc. Recuperación general, ¿sí? Entonces, que son las escenas post ejercicio que normalmente nosotros tenemos que atender, porque las 4 R surgen para eso, como estrategias nutricionales post ejercicio para que el atleta se recupere y se adapte más rápido. Entonces, claro, primero lo atacamos en la parte de perdiste fluidos, vale, repon. Perdiste energía, glucógeno, grasa, triglicéridos intramusculares, vamos, reponámoslos. Luego reparaste y perdiste proteína o temas de estructura, pues vamos a reponerla. Y finalmente todo el tema del sueño y descanso, que es lo que sigue, ¿no? Hasta que llega la próxima sesión. De ahí surge, de ahí vienen las 4 R's, ¿sí? Se basan, vuelvo y digo, en el paradigma de alostasis. Y eso de alostasis, que ya definí, creo que un poquito a qué se refiere, pues ahora mismo, ya en el campo de la parte clínica, ha venido avanzando bastante. Y hay unos índices que se utilizan para evaluar eso, ese desgaste. Si nos fijamos nuevamente en lo que comenté antes, cuando el cuerpo hace ese reseteo, eso cuesta energía, eso cuesta cierto desgaste para la fisiología celular. Entonces, ese desgaste se puede medir. Y por eso a los índices de carga alostática nosotros le llamamos el costo que paga un sistema para adaptarse. Eso es lo que se le define, ¿sí? La carga alostática se define así. El costo que paga el sistema biológico para poderse adaptar. Entonces, claro, hay gente que por lo que estamos hablando antes, el consumo de alcohol, el exceso ya de ciertas cosas negativas para el cuerpo, pues lo lleva a enfermedades. Y eso se ha estudiado mucho con esos índices clínicos, pero en deporte no había. El paradigma es parecido, es lo mismo. Ahora ya no estamos hablando de un desenlace solamente negativo, ¿no? Cuando hacemos ejercicio buscamos es vernos bien, mejorar la composición corporal, mejorar la salud, mejorar todo, ¿sí? Es lo que buscamos, ¿no? Entonces pueden pasar dos cosas. O lo hago bien, con buen control de carga, recuperación, buena alimentación, y genero un estadio que se llama hiperestasis, que es donde todo como que súper bien. O lo hago mal y no duermo bien, no como bien, me pongo a meterme cualquier vaina que encuentre por ahí barata de suplementos o de fármacos así super X, y resulto metiéndome en un escenario de cacostasis, en donde caco es malo. De hecho, es un prefijo que uno utiliza cuando utiliza cataclismo, ¿cierto? Catabolismo, fíjense que viene como es acá. Entonces eso hace referencia a algo malo, negativo. Entonces, y ojo, ahí con las pinzas lo que dije, que catabolismo como algo negativo, ¿no? Pero el caso es que ese caco hace referencia al estadio malo, al estadio como adaptativo negativo.
¿sí? Ahí es donde entran las enfermedades crónicas, ahí es donde metemos en esa bolsa el sobreentrenamiento, una lesión, ¿cierto? Y por el lado de hiperestasis es donde encontramos las buenas adaptaciones. Y eso es, digamos que, para un intro, ya que nos quede para poder seguir conversando, ya les voy contando más cositas. Hay muchísimas cosas que se van deslindando de todo eso, Diego, que me parece sumamente interesante dependiendo de qué perspectiva podemos abordar. Porque, por ejemplo, en mi formación como nutriólogo, pues venimos de la clínica 100%. Y hablar de ciencias del ejercicio, así es como un poco alienígena de entrada, pero ya conforme te vas adentrando en esos temas empieza a tener más sentido. Pero ahora te vas a enfrentar precisamente a cuestiones como que esto viene siendo que es una ciencia aplicada en cuestiones que ya se utilizan en el entrenamiento, en ciertos atletas, en ciertos deportes, que de ahí podemos extrapolar a posibles mecanismos. Y de esos posibles mecanismos, de ese pensamiento mecanicista, extrapolar ahora a prácticas. O sea que vamos haciendo una especie de rompecabezas en lo que no sabemos ni exactamente qué estamos armando, pero en referencia a lo que comentabas, algo que creo que es muy importante para todos los que nos estén escuchando ahorita y que me pareció muy interesante que se recalcara en su trabajo de investigación, fueron dos cosas. La primera, que hacen mención que dos factores críticos para la adaptación en humanos son la energía y el tiempo. Y pues bueno, el podcast que tú puedes decir se llama Gym Rats y ahí podemos pensar en personas que están buscando competir, que están en una baja disponibilidad energética. Pues ahora sí que no por gusto, sino porque no te queda de otra cuando estás buscando una condición competitiva. Y el tiempo. Y eso del tiempo me gusta como más hacia abajo de esa parte de esos factores críticos. Tenemos cómo lo podemos entender en segundos, minutos, horas, días y semanas. ¿Cuál es la respuesta aguda al entrenamiento? Y por supuesto, ¿cuál es la respuesta longitudinal, que es la que nos interesa? Y de esa manera creo que ya conforme nos vamos avanzando en el tiempo, hace mucho más sentido entender precisamente esos términos que me ganaste la palabra, quería comentar contigo, hiperstasis y jacostasis, porque esa la segunda yo no la había escuchado, si te soy sincero. No la conocía, obviamente conoce uno de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, RDS, baja disponibilidad energética, pero incluidos sobre una misma línea, no lo había contextualizado de esa forma. Y creo que todo eso, al final del día, es muy importante comprenderlo desde una perspectiva, pues sí mecanicista, sí conceptual, pero ahora, y espero la conversación se vaya dirigiendo un poquito más hacia allá, ¿cuáles son los retos para realmente medir eso? ¿Cómo saber que estamos midiendo y que estamos midiendo lo que queremos medir? Porque estamos hablando de un ente biológico, estamos hablando de algo que está en constante cambio, estamos hablando de dinamismo en cualquier métrica que utilizáramos. Y también que, como comentaba, muchos de los estudios de los cuales podemos hacer uso, quizás no aplican igual para todo deporte, para todo estatus de entrenamiento. Entonces ahí me gustaría, Diego, ¿cómo hicieron ustedes sentido? ¿Cómo hiciste tú sentido como investigador principal? Para, ok, vamos a separar todo el ruido de la señal para efectivamente tener aplicaciones prácticas que no sea... Pongo un ejemplo. Pensemos en la bioimpedancia, que quizás la bioimpedancia no mide lo que creemos que mide, no mide la composición corporal realmente, estamos midiendo la resistencia y la reactancia eléctrica. Entonces, a lo que voy con ese ejemplo es, ahora que conocemos estos conceptos, ¿qué herramientas tengo? Y cómo saber cuál es la certeza de esas mismas herramientas para poderlas aplicar, y todavía más retador, no solo en uno, sino en muchísimas disciplinas deportivas. No sé si fue claro o si me... Completo. Sí, te sigo por completo. Hecho. Una buena pregunta. Mira, voy a hacer un comentario primero, lo que resaltabas de pronto la importancia de ir acercándonos hacia esa parte de entender un paradigma desde el cual estemos parados, que es que casi al final de cuentas es algo en lo que omitimos. En la ciencia hace muchos años, estoy hablando de décadas, cientos de años, se intentaba generar primero como algo formal, donde a qué escuela perteneces y sobre esos fundamentos filosóficos y epistemológicos tú defines cosas, ¿cierto? Yo pienso que eso no tenía que ser así de rígido, pero tampoco en el extremo como estamos ahora, que la gente ni sabe qué es un paradigma, qué es una teoría, ni un modelo. Entonces, hoy en día hicimos una mezcolanza de cosas que a veces son de propuestas o de
grupos diferentes que pelean y chocan entre ellos y hay gente que toma de aquí, toma de acá, tal. Y hasta cierto punto eso está bien, pero se debe conocer la historia detrás precisamente para poder desde ahí ver por qué tiene ese nombre, por qué lo abordan de esta manera y llegar a esos grados críticos como el que tú comentas de discernimiento, ¿no? Entonces, el factor tiempo, el factor energía, lo que comentas por ahí de los procesos de adaptación, sí, al final creo que eso ayudaría mucho a que la gente entienda, por ejemplo, en la figura, creo que es una de las figuras primeras, la 1 la 2 ya no me acuerdo, colocamos nosotros un tema de lo que ocurre a los segundos, lo que ocurre a los minutos, lo que ocurre horas. La gente a veces también viene con la película de que, oye, necesito competir en un mes. O sea, parce, eso no pasa, eso requiere un tiempo, eso requiere unas adaptaciones, eso requiere un esfuerzo, ¿cierto? Y unas cosas que se hacen de manera organizada. O la gente dice, tengo una boda en 15 días, Nutri. Mi novia, como les decía, es nutrióloga y ahí de México. Y le llegan mucho gente de ese estilo. Entonces, no puede pasar eso, ¿sí? Entonces, desconocen todo lo que hubo detrás del proceso de adaptación y el tiempo que les tomó llegar a tener esa composición corporal y lo quieren como si fuera a cortar así de la nada y ya. Entonces, claro, conocer esos factores, lo que hay detrás, lo que genera el desgaste, lo que necesitas para cambiar y el tiempo es vital, ¿sí? Empezando desde ahí, ya eso pone los fundamentos de lo demás. Ahora, ¿cómo se mide? Hoy en día hay un trabajo bien bonito de McCrory, es uno de los investigadores que más trabaja en tema de sobrecarga alostática, índices de carga alostática. Como les dije, eso nació en un componente clínico. Se los voy a dejar por acá en el chat para que le echen un vistazo. De hecho, se habla hacia un consenso a nivel metaanalítico, multiétnico, multibiomarcadores, o sea, se hizo un trabajo súper chévere. Había una propuesta de biomarcadores que se hacen sobre todo, si estamos hablando de sobrecarga fisiológica, yo no me puedo enfocar en un solo biomarcador. Entonces, lo que uno hace es dividir en 4 componentes lo que son la fuente de esos biomarcadores. El componente neuroendocrino, el componente cardiovascular, el componente metabólico, y ya finalmente un componente mediado por inflamación. Entonces, esos 4, les estoy buscando por acá el paper que les comento para dejárselos y que luego lo compartan con los muchachos. Esos 4 componentes, lo que se hizo durante muchos años fue extraer elementos clínicos que se desviaran y que cayeran en temas de patología. Entonces, por ejemplo, el componente cardiovascular. Bueno, sabemos que la presión arterial sistólica y la diastólica, en esas poblaciones, ojo, en la población clínica, podía llegar a ser una evaluación interesante, ¿no? En el componente metabólico, habían algunos índices que utilizábamos como el perímetro o la relación cintura-cadera, que se utilizaba antes. Ojo, estoy haciendo un paso por el tiempo, porque hoy en día utilizamos la relación cintura-estatura, ¿cierto? Que es un mejor indicador de riesgo cardiometabólico. Entonces, se fueron generando de esos 4 que mencioné, índices o biomarcadores que yo pudiera elegir. Y lo que hacíamos era asignar un punto de corte. Se probó de muchas formas, eso ya se ha investigado bastante, probando solo por punto de corte clínico, de riesgo clínico, por ejemplo. Se ha hecho por punto de corte en el PERCIL 75 y tomando solo la parte del 25. Se ha hecho asignándole pesos a cada una de estos biomarcadores para ver cuál pesa más que el otro. Se ha hecho con puntuaciones Z, se ha hecho por deciles, y bueno, por todos los que se han hecho en este trabajo de McCrory, dicen, venga, de todo lo que se ha evaluado, parece ser que hay unos 10 biomarcadores más útiles para el componente clínico. Entonces, nosotros tomamos como ejemplo todo el esfuerzo que se ha hecho durante más de 40 años en la parte clínica, y obviamente en deporte estamos en pañales. Ya voy a llegar a lo que tú comentas de varios puntos en disciplinas y eso, ¿vale? Entonces, les estoy haciendo un recorrido un poquitico ahí, perdón, necesario, pero largo, ¿no? Y entonces, al final, cuando llegamos a un punto de algunos biomarcadores que proponen acá en este consenso, o hacia ese consenso que vamos, hay una parte que me pareció a mí muy bacana, y es que con todos los modelos que utilizaron, fueron capaces de discriminar que solo con 5, que eso le da más practicidad a la vaina, o sea, fueron solo 5 variables
las que a pesar de que tú utilices 10, 12, 15, porque es que el índice de carga alostática se construye de una manera como muy a la base de lo que el investigador quiere y según la población. Entonces, ellos demostraron que no, que con solo 5 variables era suficiente para poder llegar a medir la carga alostática en esa población. Eso aparece en la tabla 3, que ahora sí abrí para darles valores y ubicaciones precisas en el artículo. En la tabla 3 del artículo que publicamos, precisamente aparecen los 10 originales, ¿sí? De carga alostática, y aparece una versión revisada actual, con base en lo que hay de ciencia actual. Aparece cortisol, aparece proteína C reactiva, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión diastólica y sistólica, ¿cierto? El HDL, el total colesterol, albúmina, la hemoglobina glicada y la relación cintura-estatura. Esos son los 10 como actuales que sabemos. De esos 10, hay 5 que coinciden con los mismos del consenso al que se va, que con solo medir esos 5 ya vamos a ir viendo si la persona o no está teniendo sobrecarga fisiológica, es un componente clínico. Ojo, eso está lejos de la parte de ejercicio, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿sí? Ese es el componente. Y se ha hecho, como tú dices, Daniel, se ha enfocado dependiendo de cada población. Por ejemplo, hace poco edité un trabajo en Plus One y era población que tenía cáncer de tiroides. Entonces, claro, la población de cáncer de tiroides ya tiene unos reseteos diferentes. Yo no puedo ir a tomarle la misma foto de sobrecarga fisiológica con los mismos biomarcadores a una persona así. Entonces, claro, estos autores diseñaron y con base en todo el soporte eligieron otros biomarcadores y dejaron algunos que sí, que obviamente hacen parte del convencional. Entonces, bajo toda esa misma silueta y como yo generalmente creo en temas muy así de que se conserva cierta fractalidad en las cosas, pues acá en el ejercicio físico va a pasar lo mismo. La propuesta que se hace de carga alostática de ese índice es nueva porque eso no existía, ¿sí? De hecho, hay un trabajo que creo que ustedes llegaron a ver por ahí, que hubo mucho boom también en las redes y sobre todo por los profes que lo lideraron, en donde Asker Jekendrop y Areta y otros autores decían, ¿el REDS realmente existe? Mucha gente lo malinterpretó como si estuvieran diciendo que no existiera y nada que ver con lo que planteaba el paper. El paper precisamente plantea algo en donde propone que la gente debe conocer un poco más de alostasis, leer y profundizar por esa línea, porque el REDS resulta siendo uno de los ejemplos de la sobrecarga alostática. O sea, la sobrecarga alostática es como el nombre que nosotros en biología le llamaríamos en general al fenómeno en donde hay ya un desgaste fisiológico serio que compromete al cuerpo humano por ciertas posiciones de estrés crónico. Pero el apellido ya se lo das tú según tu profesión. Entonces, claro, el Nutri le gusta el REDS porque pues, es el componente de disponibilidad de energía, ¿no? Al entrenador le gusta el overreaching, el non-functional, el overtraining, ¿cierto? Entonces se mete por la parte de entrenamiento. Al psicólogo le llama burnout. No, lo más importante, cuidémonos del burnout. Si ven cómo cada uno desde su prisma y profesión va a darle, y todos tienen la misma importancia, ¿no? No sé qué peso, si tendrá alguno más que otro. Yo, desde mi punto de vista, muy también de las cosas que todavía me falta por aprender, considero que todas son iguales, igualmente necesarias. Es como esa, ¿qué sería? No sé, reflexión, no es una parábola ni nada de esa vaina, pero fue como una reflexión que daban hace muchos años unas conversaciones de médicos y decían, venga, pero ¿qué pasa si se deja de funcionar, no sé, el hígado? Pues bueno, todo se desenlaza. No, pues que el cerebro es más importante porque si se apaga el cerebro, pues también el sujeto muere, o el corazón. Entonces al final como que, claro, todos los órganos internos eran súper importantes y no había ninguno más pesado que otro. Claro, que podamos llegar a vivir con ciertas, pues, condiciones limitadas y tal vez que la calidad de vida reduzca, pero sigue viviendo y respirando la persona, pues bueno. Pero bueno, así más o menos es como lo veo. Pienso que todo es realmente súper importante. Y más hoy en día con tanta cosa que hay de prevalencias de ansiedad, de depresión, pues ese componente, por ejemplo, de burnout es vital. O sea, no podemos desconocer que hay muchas horas de trabajo, que la gente nos cansa, ¿sí? A veces el usuario, el paciente, todo el mundo, que tenemos problemas internos con la pareja, con el papá, económicos, etcétera. Entonces, bien, es válido todo aprovecharle ese multisistema y eso es a mí lo que me encanta del paradigma alostático, que permite que tú jales y integres todo. De hecho,
Ahora sí metiéndome al deporte. ¿Cómo se validan y cómo sé realmente que yo estoy midiendo algo que sí cambia o que sí hace parte de? La propuesta que se hace ahí es precisamente con un componente de lo que hay de literatura de biomarcadores que cambian. Sabemos que creatina sinasa es utilizado, pero fíjense cómo en el artículo hacemos una discusión ahí un poco larga porque decimos, claro, creatina sinasa cambia y ponemos un umbral de 200 unidades internacionales por litro cuando cambia, que está elevado. Pero ¿qué hacemos en el fútbol en donde un man de estos que juegan la Champions por bases de datos y acá análisis que hacemos nos dan 1.200 unidades internacionales por litro? O sea, que el man se murió o qué. No, son adaptaciones diferentes. Ha llevado, cierto, la fisiología a otro punto. No sirve ese punto de corte. Y eso es algo que presenté en Milán hace poco. Presenté algo que se llaman los índices de carga alostática bayesianos. Y estoy ya por terminar el artículo, Daniel, de eso. Creo que va a sumar un poquito, es interesante porque ya no es solamente con la población general o con la población atlética, ¿sí? O población física, como aparece ahí también en el artículo, sino es una población deportiva específica, en donde con datos a priori, yo utilizo los datos a priori para generar el modelo de Bayes. Bayes, pues, es una parte del pensamiento del teorema de Bayes que viene muchos años, hace cientos de años, un man que creo que era religioso y todo, propuso eso, propuso que las cosas que nosotros vivimos actualmente dependen mucho del pasado, eso es lo que condiciona mi futuro. Eso es el teorema de Bayes, por ahí va. Entonces, en este caso lo que hacemos es algo similar. Los datos a priori de futbolistas, de gente que es de esa disciplina, me sirven para ver los cambios actuales de ese atleta y con eso yo saber si pues se me está jodiendo o no su carga alostática. Ese es como lo que queremos hacer. Y hay que validar en muchos deportes. La propuesta pues cayó creo que en un punto ahorita en donde hay mucha gente que quiere empezar a seguir investigando en otros deportes. Es necesario porque se quedó como un índice atlético, está muy general, eso lo reconozco por completo. Creo que abre la puerta y esa es la idea, digamos, de la investigación. No sé si han leído en algún momento a Popper, pero Popper, no el de las cosillas por ahí que consumen los pelados, no, sino estamos hablando de falsear teorías, ¿vale? Yo propongo algo, ahí está, ¿sí? Ahora viene otra persona y dice, no, venga, eso no es así. Y más allá de refutar, es falsear una teoría o falsear un supuesto, una hipótesis, y desde ahí es como se construye chévere la ciencia. Entonces, en eso estamos, ya hemos medido por ahí algunos basquetbolistas, detectamos que sí, creatina sinasa y, por ejemplo, la sesión, la RP por sesión, útiles, indicadores de carga que se pueden incluir dentro del de carga alostática. Hay un trabajo ahorita que acabamos de terminar también y ya está por mandarse a someter variabilidad de la frecuencia cardíaca, validando ahora ese componente. Y así estoy haciendo con cada una de las variables que están propuestas, intentando ir a una demostrar por qué sí se puede, para más adelante en un... bueno, ahorita les cuento más de ese estudio para dejarlos que ustedes también me pregunten y acaban de comentar, pero hay un estudio muy grande que queremos hacer, precisamente donde ya estarían todos involucrados para seguir midiendo eso y aportando. Bueno, ahí no sé si contesto lo que tú comentabas, Daniel. Totalmente, y no quiero robarles espacio a Fer y Ángel, pero sí, en alguna ocasión hablamos un poco de filosofía de la ciencia y justamente de esta teoría de la falsabilidad de Karl Popper, todo este tema del cisne blanco que de repente sale un cisne negro, ¿sabes? Entonces creo que así nada más como que un breve comentario recordatorio para los gymrats que nos estén escuchando, que justo por eso es vital tener no educación formal, pienso yo, pero por lo menos nociones de filosofía de la ciencia para entender de qué estamos hablando y cuáles son sus implicaciones prácticas y cómo es tan fácil tergiversar un argumento basados en, no sé, evidencia mecanicista o, por ejemplo, de cómo entendemos desde una perspectiva, se me fueron los términos, por acá los debería de tener, desde una perspectiva, por ejemplo, desde el positivismo, desde el constructivismo, realismo crítico, etcétera. Y eso a la vez influenciar nuestra toma de decisiones ya como coaches, ya como nutriólogos, pero solo eso para cederles a ustedes el micrófono. Chévere. No, hombre. Diego y Dani, siento que el paper de Diego, lejos de, bueno, de Diego y colaboradores, lejos de ser una propuesta, creo que hicieron lo que el gran trabajo que muchos, cuando estamos uno en materia de ciencias de nutrición o ciencias del deporte, esperas ver para que alguien lo reúna en un paper. ¿Por qué?
porque justo me ha tocado estar en el área más clínica y en el área deportiva, y te das cuenta que los fenómenos ocurren por causa de o consecuencia de. Entonces, partiendo de ese base o de ese paradigma, de ahí es donde siento que Diego puede ver ambos extremos desde una perspectiva muy igual o idéntica en cuanto a qué variables se empiezan a modificar, pero muchas veces en la clínica son por la consecuencia de malos hábitos, alto consumo de ciertos alimentos, cuestiones que afectan a diferentes tejidos, cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema intestinal, digestivo, todo esto. Y el atleta es a causa de todo el exceso de ejercicio, el bajo consumo de fibra, el exceso a entornos altamente competitivos. Entonces dices, ¿qué tanto se diferencia una población de otra? Es que una tiene los efectos de sobreestimular todos esos sistemas por el propio ejercicio y demás, y el otro a consecuencia de malos hábitos y demás cuestiones. Entonces, creo yo que el paper, como dice Diego, se puede no transmitir de manera igual hacia las dos áreas, pero sí puedes voltear a ver esas 5 variables que todo el tiempo y en cualquier sistema biológico se van a estar afectando por alguna razón u otra. Y como dice Diego, en la parte clínica volteamos a ver conceptos como resiliencia cardiovascular, que lo he explicado en algunos contextos, y es como el corazón sufre por diferentes causas. Una de ellas es por qué tanta capacidad de resistir a estímulos externos que rompen esa homeostasis y qué tan fácil puede volver a esa homeostasis después de una carga externa fuerte. Pues te habla de un tejido o de una persona sumamente adaptada a contextos cambiantes, que no ha machacado su sistema nervioso tanto, su sistema cardiovascular tanto, y dices, oye, ¿por qué este concepto entró a lo cardiológico si viene de la parte del entrenamiento, de romper cierto equilibrio? Y dices, todo se empieza a mezclar porque no podemos tratarlo desde diferentes prismas, y en toda persona o se afecta primero un sistema, después otro, después otro. La magia aquí, y creo que lo que Diego, y me corriges Diego si me equivoco, es llegar a un punto en donde pueda saber qué variable es la principal a abordar en vez de fijarse como en el ruido de todas estas, que muchas veces puedes atacar el variable o el sistema incorrecto, que simplemente fue la consecuencia de, pero la causa o la raíz puede estar en otro, como puede ser el sistema digestivo intestinal, como puede ser el sistema nervioso, y eso enlazado a todo el componentes del sueño, descanso, gestión del estrés y demás cuestiones, o el componente micronutricional, entorpecer procesos, entorpecer cuestiones metabólicas, y de dónde viene eso. Entonces, creo yo que el artículo da para todas las áreas de las ciencias del ejercicio y nutrición desde la perspectiva que se le quiera dar como profesionales. Totalmente. Antes de pasarte el micro, Diego, nada más quería hacer ahí un pequeño comentario o aportación, que cuando estaba leyendo el paper y ahorita que te escuché igual conversarlo de manera más profunda, Diego, llegué a esa, digamos, conjetura de una visión ampliamente reducida. Ampliamente porque al final puedes abordar, y creo que eso, si no me estoy equivocando, lo colocaban al inicio, especialmente con el marco de las 4 Rs, que pues la intención no era dar un paradigma rígido de, pues tienes que fijarte exactamente en el número 1, 2, 3 y 4, ¿no? De las 4 Rs, sino que al final, cuando tú te percatas de cómo esto puedes adaptarlo y cómo esto puede ser flexible acorde a la población que estés atendiendo desde el área de nutrición, puedes aplicarlo a una amplia población fijándote en 4 pilares importantes, 4 pilares que tratan hasta cierto punto de quitar el ruido y concentrarte más en la señal que estás recibiendo de ese grupo que estás trabajando. Y esta parte igual del modelo de carga alostática y cuando esta se vuelve sobrecarga alostática, ¿no? Y creo que refleja también el cómo unes estos dos conceptos en cuanto a el estímulo, esta adaptación, este estrés que estás otorgando y qué tan capaz eres de recuperarte de ese estrés, ¿no? Y que esto se va a ver muy diferente en una persona que ha sido sedentaria durante toda su vida y comienza a hacer ejercicio por primera vez,
y se va a ver diferente también en una persona que está intentando empujar o llevar su sistema cardiovascular al siguiente nivel porque quiere aumentar su condición física cardiovascular. Entonces creo que el percatarnos en esa relación entre estímulo, adaptación y el rol que puedes jugar desde la parte como nutriólogo, como entrenador, para ayudar que esa adaptación se esté dando lo mejor posible en esa persona, para mí es lo más valioso que puedes extraer, esa forma de ver la información, de interpretar la información y ampliarlo, ¿no? Y creo que, y también ahorita, para no quitar mucho tiempo igual, una de las cosas que comentaban en la parte de la aplicación, ¿no? De cómo esto ya lo llevamos a la parte del entrenamiento, de la nutrición, y gran parte que podemos hacer nosotros como profesionales es aplicarlo, ¿no? Porque creo que el hecho de que tal vez no esté tan bien diseminado dentro de los profesionales de la nutrición y el ejercicio está limitando también otra forma que podemos ver este paradigma, ¿no? Y creo que llevarlo a la práctica nos va a otorgar muchísima información individualmente, pero que también puede dar raíz o al nacimiento a nuevas hipótesis y que pues se vaya reforzando cómo se va viendo el paradigma, ¿no? Sí, sí, hay muchos puntos precisamente que hoy en día, como uno de los investigadores de esta línea, que uno empieza a notar, y es, por ejemplo, esto no es que se haya descubierto al final algo novedoso. Yo no es por quitarle mérito al trabajo ni a muchas cosas de pronto las que uno hace, pero al final de cuentas nosotros continuamente dependemos es de información. Entonces voy a ir por puntos acordándome de lo que cada uno dijo. Daniel comentaba algunas cosas importantes y que casi siempre esa fractalidad se da y el tema va es por la información, por el flujo de la información. Por ejemplo, en este caso, hay una información que estaba disponible pues para el tema de esta población clínica y demás. Ahora hablamos de extenderlo al deporte, etcétera, pero pues esas diferentes disciplinas, cada uno es volverla a hacer zoom. Es volverme, si yo ya me meto a deportes de fuerza, es hacerle suma a deportes de fuerza y me voy a encontrar con powerlifting, sprinters, levantadores de pesas y todos con características de carga interna y externa diferentes que se deberían monitorear, ¿cierto? Pero que este sistema lo que busca es eso, detectar algo a lo que apunta Daniel y es parámetros sensibles. Sensibilidad en metrología hace referencia al grado mínimo de detección que yo puedo detectar con un instrumento. Entonces, si yo detecto esas variables que realmente se salen del ruido y que representan, cuando yo vea el mínimo cambio, ¡pim! Y yo ya sé que realmente es porque es algo que influye, ese es el desafío, ¿cierto? Entonces, conectando con lo que dice Fernando, claro, son muchos biomarcadores y demás, pero hagamos de cuenta que también cuando uno va y se hace un análisis de sangre en el médico, son muchísimos más. Te hacen un poco de parámetros, conteos de células, muestra de orina, que materia fecal. Te sacan una gran cantidad de biomarcadores, ¿cierto? Paneles completos que han sido transmitidos, pues, generación clínica tras generación clínica casi. No hay mucho cambio. La gente todavía sigue hablando o los médicos, de solamente masa corporal como el problema. Sí, por eso caen en que yo voy al médico y usted tiene obesidad. Y yo, bueno, pues sí, tengo obesidad dentro de cuál panorama o cómo me estás evaluando. Si utilizas Comisión Lancet y lo último que hay, pues yo no tengo eso y no tengo riesgo cardiovascular. Mira los resultados del examen clínico, ¿no? Entonces, pero la gente todavía, los médicos siguen metidos en el cuento de que el índice de cintura-cadera, de que hay unos parámetros LDL. Sí, hay avances que nos dicen, no, midamos ApoB. LDL está también de cierta manera sobrevalorada. Entonces, ese panel tan grande que hay de biomarcadores cuando uno va al médico requieren cambios, y no se pueden hacer en deporte. Ya pasándonos al componente de ejercicio físico y deporte, he visto trabajos que hacen evaluaciones de 92 biomarcadores y estoy hablando todos del componente nutricional o biomarcadores ya sanguíneos, tal, 92 variables en futbolistas. ¿Quién mide eso? Pues el Real Madrid, la Juventus, pero
no sé, un deportivo acá, el barrio, pues eso queda relegado, ¿no? Entonces no puede ser que utilicemos biomarcadores así. Y además, todo sirve. Si uno va y mira, no, la mayoría no son, en realidad, son ruido. Son de eso que estamos hablando acá. Todavía ese discernir realmente si es una variable importante que se me asocie con esa carga, por ejemplo, externa del entrenamiento más el componente ya de recuperación y eso es lo crítico, eso va a ser lo que se sigue todavía avanzando. Y quiero comentarles un par de cosas, ya llegando a la practicidad que habla Ángel. Bueno, les voy a comentar 3 cosas ahí rápidas, muy bonitas que a uno lo llenan, sobre todo porque creo que cuando hay una cosa que se siente, y ustedes seguramente lo habrán también evidenciado, cuando uno tiene un punto de vista y otras personas respaldan, y sobre todo no cualquier persona, sino de pronto investigadores del campo o gente que uno tiene con una mayor aprecio y admiración, y ellos también opinan y dicen, ven, sí, tienes razón, ¿cierto? Eso es chévere, esa sensación es muy buena, porque es una sensación gratificante como de, venga, pues sí, no la estoy embarrando, no la estoy haciendo mal. Y recientemente me pasó con 2 cositas por ahí. Uno, el doctor Michael Gleason, que es uno de los colegas con el que trabajo actualmente todos estos temas, y también él fue coautor del posicionamiento de la UEFA de nutrición deportiva. Ya es un profesor emérito desde la Loughborough University, ya casi no trabaja, digamos que ya está obviamente dedicado de parche, como decimos en Colombia, así relajado, pues cuando quiere investiga, cuando quiere pues simplemente se queda ahí en su casa y tomándose unas chelas y listo. Relajado ya de la vida, ¿no? Que yo pienso que eso no debemos llegar hasta allá. Ya mi mensaje y consejo para todos es relájense desde ya, ¿no? Tampoco es que pues obviamente nos tengamos que esperar a que estemos así súper viejitos para disfrutar la vida, nada más. Pero bueno, el caso es que este señor en ese esquema ya, que en donde le saca tiempo para algo que realmente no lo vaya a molestar o que le sume o que le aporte, pues le empezó a meter de lleno a todo esto. Venimos trabajando mucho con el tema de las 4 R's, con esta parte, con él, con el doctor Gleason. Y obviamente el paradigma y todas las cosas que se ofrecen es algo más fresco, ¿no? De lo que también sirve, le da ese dinamismo al que estamos refiriéndonos, porque como que claro, es una forma también que complementa. No son paradigmas rígidos, menos mal ustedes también lo están resaltando, también lo vuelvo a decir. Esto no se trata de imponer nada, porque cada quien lo puede abordar desde diferentes aspectos, pero complementa, y eso es lo bueno. Y en este caso, el profe sacó un artículo, de hecho se publicó creo que ayer, él ya me lo había mandado, perdón, hace 3 días. Pero él ya me lo había enviado, me dijo en aquel momento, acá lo puedo ya contar, es porque ya salió el artículo. Me dijo, Diego, me encantó el acercamiento que estás haciendo, quiero sacar las 4P de la nutrición para el rendimiento. Con tu permiso y tu venia voy a sacarlo con el mismo modelo, obviamente es un modelo que ya también yo le aporté en segunda instancia. Y pues obviamente, Doc, ¿no? Pues dale sin problema, tú métele lo que consideres y en lo que pueda colaborar con gusto. Entonces, y ya el artículo salió el 3 de marzo. Es un artículo muy interesante, pone precisamente eso que estamos hablando, como esto aplica para todo. Entonces, a los TASIS y toda la parte es como vuelvo y digo, es lo general de ciencias tal vez básicas, y ya usted aplíquelo en lo que quiera. Ya cada uno, el que sea psicólogo aquí que nos esté escuchando, pues póngase a pensar que la alostasis y la sobrecarga alostática en los componentes depresivos ya se viene estudiando hace un chingo de tiempo. Eso se viene estudiando hace mucho tiempo. Entonces, actualícese pues en eso, revíselo y póngase pues al día, ¿no? Para que pues ya tenga usted unos conceptos más actuales, véalo de una manera diferente. El que es entrenador, también empezamos a tener, y eso, las curvas que se hacen generalmente de la gráfica, que ustedes las han visto, de overreaching funcional, non-funcional, y luego ya el tema de sobreentrenamiento, son la clásica ruta ondulatoria que seguiría un proceso adaptativo y cuando uno refleja que hay hiperestasis o cacostasis, es la misma vaina. Entonces, solo que usted si va y lee y profundiza un poco más, va a entender cómo es que van esos temas y demás. Esto hace parte, todo esto que les estoy pues, contando de productos de resultados de investigación, empezó como por allá en 2019, 2018 más o menos,
por querer integrar. Yo soy especialista en biología de sistemas. Fue una de las especializaciones que hice. Entonces, claro, esa rama a mí me abre un poco, me prende el coco y me pone a pensar en un poco de vainas así multisistémicas, de propiedades emergentes, de sincronización, un poco de temas que pues yo decía, ¿será que esto se puede aplicar en el deporte? Y vean que al final sí está teniendo un fin ahí. Y es donde quiero llegar con el segundo punto de gratificación que tuve hace poco. Estamos organizando, bueno, gracias al esfuerzo de un equipo muy grande que ha venido trabajando desde hace años en DBCS y pues todo lo que la acogida, tal vez que ha habido también de organizaciones internacionales serias, pues firmamos un acuerdo con la ISSN y vamos a estar haciendo el ISSN en Europa con el CIDAN nuestro en Málaga, este año en España, en octubre. Invitamos a la doctora Natalia Balaguer, que es una de las investigadoras de Barcelona más reconocidas del Centro de Investigación en Ciencias Complejas Aplicadas al Deporte, algo así. Y ella, pues amablemente aceptó la invitación, que con mucho gusto le habíamos propuesto una temática, ¿sí? Y acaba un paréntesis. ¿Se acuerdan lo que hablamos del REDS de Asker Jekendrop, que decía, ¿será que el REDS sí existe? No sé qué. Y que nosotros en este artículo precisamente ya lo dejamos de manera directa y decimos, venga, es que el REDS sí existe obviamente, pero es un desenlace que podemos ver como un ejemplo de la sobrecarga alostática. Entonces, claro, uno con eso era como que nos estamos metiendo en una zona donde si yo digo algo y lo publico y queda mal, pues nos van a caer todos encima de, venga, pero ¿cómo así? ¿Qué está diciendo? No sé qué. Porque pues hay gente, vuelvo y digo, muy de pronto ya reduccionista o minimizando solo a un área del conocimiento, que todo lo vuelcan entonces al tema del REDS, ¿no? Solamente. Pero el caso fue que la doctora Natalia Balaguer, ahora sí ya terminando, ahí cierro paréntesis, llega y dice, no, claro, encantada de participar, tal. Me gustaría participar con una ponencia, déjame modificarla, que sea síndrome de eficiencia energético relativo, un acercamiento sistémico. En él quiero hablar que, bueno, todo el tema de lo que estamos haciendo ahorita con mi grupo para demostrar precisamente que sí hace parte de la sobrecarga alostática. Entonces, ¡buah! Yo como que dije, no, sí, la echamos, ¿no? Y ahora sí no la rifamos porque es realmente por ahí va la ruta. Si esta investigadora, la que les estoy hablando, es que no es cualquier persona, ella es la que ha trabajado con todos, ustedes habrán visto el hub de tecnología del Barcelona, que tienen también un grupo allá fuerte de nutrición deportiva y todo el cuento. Pues bueno, ese grupo, es esa profe la que lo lidera. Entonces va a estar bien chévere ese congreso, va a estar muy bueno, van a haber ponentes de ese estilo también, de temas de ciencias de complejidad. Y pues para mí en lo personal pues fue algo como que, bueno, listo, hay que seguir por esta línea, falta mucho por investigar, lo bueno es que pues hay todavía energía, tiempo y disposición, mucha gente se está sumando y dice, venga, profe, yo también quiero investigar en esta área, tal, que llevan por ahí esto. Entonces, creo que ahí va a seguirse aportando bastante. Seguiremos demostrando si algunos de estos biomarcadores, cómo influye el componente genético. Ahí me voy metiendo a las preguntas futuras que también algo mencionaba Daniel. Entonces, ¿cómo influye el componente genético? ¿Sí? Pues, seguramente un porcentaje no despreciable, pero pues pequeño, 20%, 25% según algunos trabajos que se han hecho ahí en clínica. Puede que pronto un poquito más en algunos contextos, pero eso va a depender mucho de los datos, cómo se comporten. Hay un par de trabajos que ya estoy por publicar de ese tema también. ¿Qué pasa con los otros deportes, como estábamos hablando? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas situaciones qué bueno que mencionaste la resiliencia, porque precisamente el doctor Andrew Jones, el más duro de nitrato del mundo, que seguramente también lo leerán, él publica un trabajo hace algunos años y habla de resiliencia fisiológica, la cuarta dimensión. Algo así se llama ese trabajo. Es bien bonito. Y precisamente habla de eso, de que los atletas al final que son capaces de reponerse más rápido luego de una condición estresante, pues obviamente son los que van a tener ese plus, los que van a ganar, los que se adaptan más rápido, etcétera. Pero entonces, ¿cómo mejoro yo la resiliencia? Y ahí les quiero contar unas pinceladas de lo que vengo trabajando en mi tesis doctoral. Yo todavía no soy doctor, ya he publicado y soy editor en un poco de revistas, pero yo no soy doctor. Y estoy haciendo mi tesis doctoral ahorita. Y una de las cosas que es una tesis rara, obviamente, porque es una tesis que ya tiene como 20 o 30 artículos encima, no es normal, casi siempre una persona se titula con 2 o 3. Pero pues yo la verdad no lo hago por el papel, nunca quise estudiar por eso, siempre era como sin verle
fronteras a cada uno de los títulos ni nada de eso. Para mí es como el conocimiento, es una grilla larga de colores y ya, por ahí me salto si quiero estar en el azul y me voy para el rojo y me meto un rabo en el amarillo. Entonces, así siempre lo he visto y por eso nunca he tenido como ese afán de hacerlo. Hago la mención porque sé que me están escuchando luego por ahí amigos que siempre me dicen, ya Diego, titúlate y deja de estar jodiendo con esos temas que si no nunca te vas a graduar y eso. Pero bueno, ya es parte como de mi impronta por ahí lo que hago. ¿Saben una cosa? Quiero proponer una vaina que yo creo que va a romper algo diferente, es un paradigma también que complementas algo distinto. Obviamente no puedo decir mucho, pero les voy a contar que hasta un paquete de R y con unos gráficos, un tipo de gráfico nuevo para poder hablar de adaptaciones en el cuerpo humano, en población que entrene o por salud, que precisamente busca eso, encontrar el punto de toda esa ondita que siempre hablamos de me estreso, descanso, me recupero, vuelvo y me estreso y así, de esa onda, cuando yo detecto que la onda se salió como que, ¡pum!, como que hizo algo mal, como que es una onda que hubo un ruido por ahí, como que no es normal dentro de los parámetros de ese individuo. Entonces, ese pedacito es en lo que yo me estoy enfocando. Es como saber realmente dentro de eso, con un gráfico, yo poder ver la adaptación de la persona y ver cuándo se me está saliendo. Y cuando se me está saliendo, tomar decisiones. Si tomo una decisión mala, la acabo de embarrar. Por ejemplo, si se me está saliendo y se me está aumentando la carga y soy un entrenador, pues yo voy y le hago tal vez un taper y no miramos a ver el volumen, cómo está la intensidad, miramos cosas para ver que no se me vaya a acabar de sobrecargar el atleta. Desde la parte nutricional igual. Venga, miramos a ver cómo está la disponibilidad de energía, venga, le vemos tal cosa. Y con eso voy haciendo que el proceso de adaptación vaya como de manera smooth, que no se me vaya como de trastes ahí, como hace la mayoría de la gente, que lastimosamente esto no va a cambiar ahora. Yo también sé que esta vaina va a cambiar es en 20, 50 años por ahí, en esas franjas de tiempo. Todavía seguiremos viendo que las estimaciones de energía, por ejemplo, es que eso es tan incierto. Todo es incertidumbre porque nos basamos en unos calores de combustión que están en unas etiquetas de productos que están promediados. No vienen realmente medidos de cada uno de los, no sé, calorías que vienen de los frijoles rancheros. Entonces, no, pues es que no son esos. Estamos tomando los frijoles en general y los promediamos. Y eso que asumiendo que cada uno de los macronutrientes, que le decimos 4 calorías de carbohidrato, 4 de proteína, todo eso son estimaciones. Perdón que te interrumpa, Diego, pero si nos metemos también en temas de micronutrientes y de ahí suplementarlos, o sea, nadie ha tocado un tema y evidentemente nadie nos vamos a atrever a aseverar dichas cosas, pero puedes tener deficiencias de ciertas vitaminas y minerales, pero nadie se pone de acuerdo si es mejor llegarle con la alimentación, si es mejor cumplir con el RDA basándose en qué, y luego la ingesta óptima, todos asustados de la sobreingesta de, y como dices, la nutrición es la más inexacta en cantidades y para llegarle a micros, y los atletas vienen, ok, con deficiencia energética, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Del ejercicio? ¿De lo que consumen? Si consumen al menos 2-3 tazas de espinacas al día para tan multifactorial. consumo óptimo de ciertas cosas. Sí, es tan multifactorial y tanta incertidumbre la que está detrás de todo eso, que pues es que imagínate, cada capítulo de cada cosita que podemos ver, ahí estoy hablando solo de alimentos, de lo que entra al cuerpo. Sí, de hecho, en entropía, de hecho nosotros necesitamos reponer con algo de energía útil, con energía, digamos, de esa que es buena, que viene con el ATP. Necesitamos reponer la energía que perdemos mientras todo el estado de información del cuerpo se va como disipando y desordenando. Por eso llaman calorías, porque necesitamos esa energía para reponer ese orden. Schrödinger en su tesis, que más allá de ser famoso por su experimento del gatico, donde a ver si la caja estaba abierta o cerrada, entonces el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo y superposición de estados. El man, más allá de ese experimento que se volvió famoso como meme, es porque también tiene un artículo dentro de su tesis de la vida, como los condicionantes de la vida o algo así, o qué es la vida, no me acuerdo cómo es el nombre que le da, pero él dice precisamente eso, que la vida es una lucha por el desorden, estamos luchando contra la entropía y es mantener ese orden interno, por eso es que necesitamos energía, pero si la energía que yo supuestamente le estoy dando viene de una etiqueta, que se han hecho ya estudios con
inclusive bombas calorimétricas y toda la vaina, donde comparan 100 gramos de unos cacahuates y se dan cuenta que lo que dice la etiqueta y lo que dice la bomba calorimétrica tienen 32% de diferencia. Entonces, pues corte y vámonos, ¿sí? ¿No? O sea, ¿cuánto de ahí para allá no hay de temas de energía que precisamente no se da? Ahora, hablando de energía gastada, ¿cómo se mide eso? Eso es también indirecto hoy en día, ¿no? La forma rápida de hacerlo. Cuando existían estas cámaras de antes donde la gente tenía que irse a vivir allá y acostarse y respirar allá y la cámara tenía sensores por todo lado y eso, eran muy chéveres, pero eso era poco, no tenía validez ecológica. Hoy en día utilizamos ecuaciones de estimación, ecuaciones también de dudosa procedencia, ecuaciones de gente por allá que ni al caso con nuestro campo, ¿cierto? Con nuestro país. Entonces, fíjense que si uno se pone a verlo así, claro, hay muchísima incertidumbre de todo lado, de todos los factores. Pero lo bueno es que con toda esa incertidumbre, nuestra tarea es tratar de hacer lo mejor posible, que no podemos hablar de algo perfecto ni optimizado, y llegar a tener una buena toma de decisiones. Entonces, por eso ahí es donde tanto peso ha tenido y algo buenas métricas dan todo lo que sea de carga interna de percepción. Vean por qué RIR, RP por sesión, todo eso porque es tan válido, pues porque qué mejor indicador que la misma también persona que es la que me va ayudando a que con eso podamos monitorear. Obviamente complemento con variables más objetivas, pero todo dependerá de costos, accesibilidad y eso. Entonces, bueno, y terminando lo que les estaba diciendo de la practicidad, ahora sí que hablaba Ángel, de cómo esto se vuelve práctico, hay dos cosas que les quiero comentar. Una es que nosotros precisamente diseñamos una aplicación. Es una aplicación ahí, una Shiny App, es una web app. No tiene que descargarse nada ni instalarse nada. Simplemente una app en la web en donde uno ingresa y ahí aparecen los detalles de la parte muy práctica. Esto es para profesionales de nutrición o médicos que, por ejemplo, quieran ver un componente ahí de tanto lo de carga interna con índice de carga alostática, como también el tema de las 4 Rs. Entonces ahí sale el protocolo de las 4 Rs. Bueno, entonces, ¿cuánto masa al sujeto? ¿Cuánto pesa? ¿Qué deporte es? ¿Y en qué condición está? Entonces, porque son las 3 características principales ahí que hay. Entonces, si es deportista de fuerza o si es deportista de tal cosa y si está lesionado, si está compitiendo o si está en una etapa precompetitiva o de baja intensidad, no sé. Y ahí van apareciendo los detalles. Entonces, creo que este tipo de herramientas también hoy en día van abriendo un panorama, le ponen como una luz también ahí a la vía para que otras personas sigan, desarrollen más cosas. Y que en el tema de la aplicación práctica, que es lo que queremos con esto, fíjense que esto lo intenta cubrir de todos los aspectos. Es muy rápido porque para un atleta mostrarle una ficha de 4R6 para que tenga cuidado con esto después de entrenar. Ya está. Súper práctico, creo que como eso complementa todo lo que hace Gatorade, lo que hace el tema de lo de proteínas, ¿sí? Y en el componente ya riguroso, formal, pues también tiene unos buenos supuestos, unas buenas contribuciones. Entonces, nada, pues eso es lo que se lleva, eso es lo que hay con el tema de carga alostática, que es bastante largo. Nosotros logramos diferenciar 2 sectores, obviamente. Uno, el deportivo, con todo esto de las 4 Rs y demás. Y otro, el general y clínico, con lo de la Trinidad Saludable, se llama ese proyecto, de Healthy Trinity. Es un proyecto que precisamente a esas personas toca educarlas ya en un componente que no es solamente el nutricional. A ellos tienen que educársele de actividad física. Entonces, la Trinidad Saludable, ¿qué es? Actividad física, buena alimentación y el descanso. Si esas 3 cositas las mejoramos en nuestros pacientes, familiares, amigos que tengan malos hábitos, todos los índices de salud van a empezar a ir para arriba. Porque al final de cuentas, como seres humanos, nosotros estamos diseñados es para, o evolucionamos así, tenemos esas adaptaciones ahí en el cassette genético, para movernos, para cazar, ¿cierto? Para poder hacer cosas. No estamos diseñados para quedarnos quieticos o ir en un carro al Oxxo a la esquina y devolverme y ya. No, parce, salga y camine, sino si las condiciones de seguridad y de temperatura, lo digo por Mexicali, porque cuando a veces está con este calor bien fuerte, pues uno no puede salir, ¿no? Tampoco, pero
si las condiciones se lo permite, aumente esa actividad física no programada y todo eso son sumitas de cositas que les van a ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Diego, ahí la verdad, ahorita, perdona, no quería interrumpir, pero se me vino algo a la mente y es como eh, todo lo que comentamos y al menos para mí la incertidumbre que me deja sobre, oye, cómo sabemos las calorías que nos aporta X producto, cómo sabemos cuánto está haciendo mi gasto energético, cómo mido mi gasto energético diario, ¿no? Y creo que algo interesante es como ir intercalando entre esta visión de escopeta y de repente de francotirador, por así decirlo, que creo que es saber de qué grupo de personas te estás moviendo. Y sí, tener en cuenta que tú al menos como entrenador nutriólogo tienes que solventar los problemas de las personas que tienes enfrente, pero ahí es donde entra tu otro labor como profesional y él es estarte educando y observar cuál es el grueso de los datos en esa población que al menos para ti te hace sentido a la hora de hacer cierto tipo de ajustes y no perderte tanto del bosque por estar muy cerca del árbol, de no hacer tal vez conjeturas únicamente porque te hace sentido lo que estás viendo en esa persona en específico. Digo, por poner un ejemplo, una de las cosas que se me vino ahorita a la mente es la parte de lo popular que se hizo, los baños de agua helada, ¿no? Las inmersiones en agua helada. De oye, si por lo regular la justificación en la cual se hacen este tipo de prácticas es para mejorar la recuperación. Oye, pero si a lo mejor volteamos a ver el que a lo mejor estás pasando por una situación muy alta de estrés, tu volumen de entrenamiento cómo es, qué tan bien estás descansando, qué tanto es tu alimentación, volteas a ver esas otras grandes esferas y dices, pues probablemente tengamos que voltear a ver qué peso tienen esas otras áreas de tu vida antes a lo mejor que quedarnos con una práctica en específico a la que puede hacer sentido, pero ya ahí es donde entra la evidencia, ahí es donde entra la discusión y ahí es donde entra sobre todo pues el pensamiento crítico de cada profesional. Entonces, sí, eso que estás diciendo, sí, de verdad que yo pienso que debe hacerse, así como dijiste, como el pensamiento shotgun o ya tipo sniper, es que todo depende del contexto, ¿cierto? Entonces, si yo estoy acá en este escenario con solamente profesionales del área, bien especializados, pues qué mejor que adaptarse a eso, ¿no? Y poder debatir en esos términos, porque ahí es donde uno aprende, le va a sacar el jugo al máximo, se aprovecha al máximo. De hecho, un profe de cívica siempre decía, yo siempre repito eso, si me han escuchado antes otros, pues ahí me disculpan, pero dice, Segundo Bustos se llamaba el señor, no confundan los espacios, ¿sí? Eso, muy sencillito, pero no confundamos los espacios. Entonces, si nos estamos hablando de un componente, no sé, si vamos a ser críticos de un artículo porque ver la parte estadística, tal, pues listo, con colegas que de ese sector que sepan, nos metemos allá y le sacamos el jugo y tal. Pero eso llevárselo a don Pepito que está en el gimnasio, como que, ¿cierto? Se desfasa por completo. El señor Nivas a duras penas, pues sabrá que es pronto desviación estándar y eso, llegando media, cosas de ese estilo, tal vez sí las maneje. Entonces, yo pienso que a veces pasa eso mucho. Siempre es como desde qué punto estamos hablando, desde qué contexto, qué nivel de pronto de profundidad le queremos dar. Si es muy general, por eso es que surgen esas alternativas para la población. Y no significa que pues es la única manera, ¿no? Al final de cuentas, me refiero con las propuestas que estamos haciendo. Porque al final hay muchas formas de llamarles, hay muchas otras personas que lo manejan distinto. En Japón, por ejemplo, manejan, se me olvidó es Eat, Walk and Sleep, algo así. Hay una vaina que hasta el gobierno japonés tiene. En el artículo o en el capítulo de lo de Healthy Trinity está descrito. Entonces, precisamente para demostrar eso, que lo que se está haciendo no es nuevo. Esa vaina, tampoco es un refrito, no quitámosle y que estemos cayendo en eso, pero lo que se hace es ver de todos los lados, empezar a mirar qué es lo que están haciendo en otros lados del mundo, qué es lo que están trabajando y cómo eso sí le da cierta validez, ¿cierto? A las propuestas, porque es como, venga, ya se viene haciendo allá y miren que funciona. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos proponiendo es, hagámoslo también, empecemos a medirlo, a evaluar a la gente, a intervenir a la gente para que mejore su salud. Y todo, ustedes van a ver que todos estos artículos que les he compartido van desde el paradigma de carga alostática también. El de Healthy Trinity, la Trinidad saludable, sigue el mismo
parámetro. Lo que se busca es reducir el desgaste sistémico que se genera por una exposición crónica a estrés, y ya, es esa parte. Pues Diego, la verdad hermano, creo que ha sido una gran conversación, gran discusión, varios intercambios muy interesantes, joyas hermano, que en verdad, al menos para mí, me dejan otra forma de pensar sobre cierto tipo de temas, de interpretar la información. Sin embargo, pues Diego, no queremos quitarte más de tu tiempo hermano, igual sabemos que eres una persona sumamente ocupada. Entonces, digo, a manera de cerrar el episodio, no sé si Dani, Fer, quieren agregar algo más antes de cerrarlo y pues dejar al buen Diego, no quitarle más de su tiempo. No se preocupen, con mucho gusto. Estoy para ustedes acá, cuéntenme. Yo calificaría este podcast como 10 de 10, güey, hasta la fecha de los que hemos tenido, porque casi no hablamos de nutrición puramente y casi nunca lo empalmamos con todo el entorno en donde Diego abarcó ahorita. Entonces creo que los Gym Rats que lo escuchen, nos escuchan muchos estudiantes, muchos ya profesionistas, muchos culturistas, y el entender de estos términos hace que el nicho no sea de nadie, sino que puedas entender el por qué hasta en deportes con más gasto, como en deportes de menos gasto, como es el culturismo. En unos hay una ingesta calórica excesiva, pero un gasto muy demandante. En el culturismo hay una ingesta calórica muy baja y un gasto no tan elevado. Ambos pueden llegar a sufrir consecuencias, otros por poca ingesta, otros por alto gasto. Ahí se unen las circunstancias de estrés, pocas horas de sueño, estrés laboral físico, deficiencias nutricionales, y se empalman el famoso Red S con síntomas de lesiones, amenorrea en chicas, fracturas, etcétera, o más riesgo de. Y es ahí donde dices, oye, pues los extremos en algún punto se unen, y luego tenemos el prisma clínico que te dice, oye, ¿por qué se checan estos valores en población clínica? ¿Y por qué raíces se empujan? Entonces, volteas a ver y dices, todo está unido, pero no todo lo podemos tratar desde el mismo prisma porque no son las mismas causas, pero sí todos se rigen bajo los mismos principios fisiológicos, que es lo que creo que Diego quiere dar a entender con el término de alostasis, y voltearlo a ver desde el prisma que a nosotros más nos convenga. Sí, precisamente yo algo así quería agregar para finalizar, que precisamente me llamó mucho la atención y aquí la tengo para no equivocarme, la figura 7 que viene de este paper de ¿existe realmente el RDS? Pues sí, claro, fue una pregunta totalmente capciosa, ¿no? De Jukendrup y sus colegas, porque antes se hablaba de solamente la baja disponibilidad energética que nos conduce hacia RDS, pero ese cuestionamiento de si existe es porque ahora tomamos en cuenta la carga alostática, en donde tenemos componentes del entrenamiento, del estilo de vida y medioambientales, salud mental, trastornos de la conducta alimenticia. Entonces no es solo, tomar la baja disponibilidad energética, es tomar todos estos componentes, ver cómo interactúan, y creo que lo que hace muy fascinante a este tema es que digamos que todo lo estamos observando mientras el ente biológico continúa desarrollándose. Es decir, estamos tratando de tomar una Polaroid de algo que está moviéndose constantemente. Se vuelve casi que imposible, y una pequeña observación que tengo que creo que resulta muy interesante, porque la he notado en personas que se dedican precisamente a la investigación de temas así de complejos, como es tu caso, Diego, y lo noté con esa pequeña observación que dijiste de relájense desde ahora. Justo eso, esa es la observación. Cuando comprendemos la complejidad, cuando abrazamos la incertidumbre, lejos de buscar una sola cosa que va a solucionar todos los problemas del atleta o todos los problemas de la vida de alguien, es, ok, hay incertidumbre, abrazo la incertidumbre y sé que lo mejor posiblemente, con sus letras pequeñas del contrato, por ahora sea esta toma de decisiones, y a la vez no me caso con esta toma de decisiones, es decir, no me identifico con una ideología de lo que tú quieras y gustes, un tipo de dieta, un tipo de entrenamiento, no sé, una forma de periodizar, lo que sea. Y eso se me hace fascinante cómo eso puede impactar en la forma en que una persona se vuelve después de enfrentarse cara a cara con tal incertidumbre. Solo eso para finalizar.
Sí, no, gracias Daniel. Y sí, hay una parte pues, de consejo o digamos como que se puede dejar también a todos los que están escuchando y es que nada es blanco o negro. Esto tiene una escala que en matemáticas y en ingeniería le llaman difusa, porque va en una escala de grises. Pasa por toda la escala de tonalidades del blanco y el grisecito, el más tenue hasta el más oscuro, llegando al negro. Y ver esa continuidad, pero también saber que hay leyes de oposición. Entonces, todo eso es lo que le da esa incertidumbre que está refiriendo Daniel y que la aplicación de esto la vemos en muchas cosas. Este tipo de temas da para que acá nos pongamos a hablar en repetidas ocasiones de cómo se aterriza a diferentes contextos clínicos. Yo les decía, por ejemplo, con el componente psicológico también, porque en nutrición lo tenemos bien claro. El REDS es la expresión máxima, digamos, de lo que sería una sobrecarga alostática. Y con sus matices, ¿no? Porque ¿cómo se estima la disponibilidad energética? Con la masa libre de grasa. ¿Y cómo sacamos la masa libre de grasa? Con composición corporal. Y un poco de métodos que hay que estiman con errores, con diferentes acercamientos. O sea, ahí lo que queda es trabajo. Yo algunas veces les he dicho, hay un paréntesis rápido nomás para el tema de nutrición y ya me meto a lo que iba a decir. Yo le he dicho a investigadores por ahí, a muchachos cuando les doy clase, les digo, venga, deberíamos sacar algún índice así absoluto con variables antropométricas de perímetros corregidos o alguna vaina, donde con solo los perímetros corregidos como indicador de muscularidad lo podamos integrar dentro de alguna ecuación que se desarrolle de baja disponibilidad energética. Eso ayudaría mucho para la gente de a pie, nosotros que no tenemos para medir directamente un DEXA y todo eso, porque hay ecuaciones obviamente que estiman masa libre de grasa y es todo un reto hacerlas, ver que sí se validen en las poblaciones que trabajamos y eso. Entonces hay mucho para trabajar. Esas ecuaciones que ustedes vean no las tomen cerradas. Todos son aportes de investigadores que están intentando poner su granito de arena para entender esto que llamamos realidad. Así que quedan ahí abierta la puerta de los papers, de la investigación, de que si se votan para hacer una maestría o algo, ojalá que quieran hacer cosas que sumen al campo, no solo por el papel, está muy bien, y sí, por tema económico, por tus credenciales, todo eso sirve, está chévere, pero en realidad, como dice una de las leyes del karma, ¿no? Cuando tú haces algo bien, en algún momento serás llamado a demostrar que así es. Entonces, claro, si tú te enfocas en tener buena intención, en hacer las cosas así bien, tarde o temprano los buenos resultados y los buenos pagos y la fama y todo lo que tú quieras va a llegar solita. Y creo que ese es el común denominador de todos los que están acá. Ustedes intentaron y quisieron hacer la diferencia. Fueron críticos, quisieron pensar hacerlo bien. Y es curioso, por eso a mí me gusta manejar mucho y hablar de esos temas de fractalidad, porque fíjense cómo en el ejercicio, ¿qué es lo que mejor funciona para, por ejemplo, una persona mayor o para un deportista de fuerza? La máxima intención. Puede que la barra no se esté moviendo, pero si en su mente está diciendo, hey, me estoy levantando este peso a la máxima velocidad que yo tengo en mi mente y lo quiero hacer a máxima intención posible, es el mejor resultado. Curioso, no sé si así funcione para todo, pero en el caso de la vida pasa así. Buenas intenciones, buenos resultados. Y de lo que iba a comentar de la parte psicológica es que ese pensamiento rumiante, ya con eso nos vamos para que quede ahí ese texto en lectura luego, ese pensamiento rumiante que se da no es más sino que paciente típico, ¿no? De ansiedad o depresivo. Pensamiento rumiante me refiero a esa mente siempre estando repitiendo lo mismo. No puedo, porque me dejó, porque no me eligió a mí, la vida es mala, etcétera. Esos tipos de pensamientos también se resetean. Nuestro cerebro, para que los que estén por ahí luego escuchen a Carl Friston, es uno de los investigadores que más trabaja con inferencia activa y el tema de alostasis, pero en el cerebro, desde un componente psicológico. Ellos hablan mucho precisamente de que esos desequilibrios energéticos que hay hacen que nuestros procesos de pensamiento y nuestras ideas se desfacen de la realidad. Lo voy a decir de otra manera con un ejemplo. Si yo llego a mi casa del trabajo y estoy pensando que está,
no sé, de pronto mi mamá o mi mujer o alguna persona y que me tiene mi platico de comida lo que yo quería y entonces yo llego con esa idea. Estoy generando un modelo de la realidad, ¿no? Yo estoy imaginándome algo que todavía no ha pasado, una expectación. Y cuando llego allá a la casa y me doy cuenta que o mi mujer o lo que haya sido que yo estaba pensando no está listo y tú ibas con hambre, cansado, todo lo que quieras. Ahí hay dos opciones, güey. O reaccionas bien o reaccionas mal, ¿no? Entonces, el que reacciona mal empieza a generar reseteos negativos precisamente porque ahí está en crítico el tema energético en su cerebro. Y ese pensamiento cuando lo resetea de manera negativa le va generando una mala predicción para la próxima. Entonces cada vez más sus pensamientos van a estar desfasados de la realidad y ese choque continuo que va a tener con la misma vida, pues lo va llevando a ese periodo cacostático que estamos hablando más y más lejos. Entonces, ese mismo ejemplito así muy pequeñito aplicaba algo pues simple entre comillas como un pensamiento pero complejo con todo lo que hay detrás de lo que es el cerebro. Es una manifestación de que nosotros continuamente reseteamos nuestras variables. Cada 2, 3 años celularmente ya no somos lo mismo, anatómicamente cambiamos todo, hay una remodelación de átomos, de ahí viene el famoso somos lo que comemos, de la nutrición, porque es a partir de todos esos esqueletos que nos damos de carbono, nitrógeno, oxígeno, todo eso, que volvemos a reconstruir. O sea que nosotros somos cambio. Y morimos cuando ya no podemos seguir cambiando, ¿no? Qué curioso. Porque morimos es cuando ya las células no tienen la energía para seguir cambiando. Y ya, y se acabó esto. Entonces, nada, quería dejarlos con esa reflexión para que igual hay muchas cosas, muchos matices, muchas vainas por leer. A mí me falta mucho por seguir aprendiendo de todo esto. Y nada, les agradezco bastante la invitación. Un gustazo. Por ahí con mucho gusto poder hacer promoción para que esto llegue a más gente. Cuenten con ello y para una próxima oportunidad. No, Diego, en verdad, qué bonito eso último que comentaste. Creo que se alinea con lo que hemos estado comentando a lo largo del episodio, esa parte de abrazar la incertidumbre, darnos cuenta que pues realmente sabemos realmente qué tanto sabemos, o sea, que realmente estamos seguros, qué tan seguros estamos de lo que sabemos. Y creo que eso hasta cierto punto compagina mucho con el alma, por así decirlo, del podcast. Entonces, Diego, al contrario, hermano, gracias a ti, nuevamente, como te lo estuve repitiendo durante el episodio, por la respuesta tan rápida, la invitación, la apertura, en serio, es sumamente valioso para nosotros tres y no tengo duda que para las personas que lo hayan escuchado. Y pues nada, con eso cerramos el episodio. Dejamos enlaces tanto al paper principal en las descripciones tanto de YouTube y Spotify, así como a los links que estuviste por aquí lanzando en el chat, Diego. También ya los rescaté, ya fui, no sé si Dani y Fer hicieron lo mismo que yo, pero yo los fui abriendo y los fui guardando. Entonces, para que ahorita, tanto para leerlos personalmente, y también los voy a dejar ahí en la descripción del episodio para que pues todos aquellos Gym Rats curiosos, que me atrevería a decir que son varios, se le den una muy buena revisada. Sin más, Diego, muchas gracias y con esto cerramos el episodio. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, amigos. Chao.